Para dar comienzo a nuestra entrevista del día de hoy, le doy la bienvenida a un querido amigo, Scott Hadley, el gringo viejo. ¿Cómo estás, Scott? Muy bien, muy contento de estar aquí y todo eso. Y claro que siempre es un honor participar con las cosas que haces. Eres una especie de mentor para mí en cómo hacer radio de verdad, no tipo hobby como yo hago No, en casa, ¿no? Radio casera. para nada, fíjate. Para poner un poco en contexto, ya sé que la gente que está viendo esta entrevista y que está viendo el programa conoce a Scott, ¿no? Ya sabe quién eres. Pero es una situación muy particular, porque cuando yo empecé a hacer radio, cuando empecé a hacer radio en Radio WAP, ¿no? Porque ya había hecho radio en otros lados, pero cuando empecé a hacer radio en Radio WAP, siempre escuchaba tu programa, ¿no? Y no nos conocíamos, yo no te conocía, yo no sabía realmente quién era el gringo viejo y quién era Scott y cómo lucía, pero había todo un misticismo alrededor, ¿no? Del personaje, y veía que era algo que se reflejaba en muchas otras personas que escuchaban esta etapa de Radio WAP, ¿no? Y es muy interesante porque para mí tú eras también un referente por diferentes situaciones que ahorita vamos a ir platicando, ¿no? Pero una de ellas es todo este amor y el rescate que tienes por el material físico, ¿no? Por los discos, por el rescatar además una parte de la historia que a mí es algo que me obsesiona, porque yo también soy coleccionista y a mi forma también he tratado de hacer pues esta especie de biblioteca musical que llevaba también hacia el programa que hacía en ese entonces, ¿no? Entonces siento que hubo como ahí una relación interesante entre nuestros programas, porque además antes estaba tu programa un poco antes del Wild Brunch y después lo pusieron un poquito después del Wild Brunch o terminando el Wild Brunch, ¿no? Y entonces era como un combo un poquito de escuchar el gringo viejo y escuchar el Wild Brunch. Y luego pues ya cuando nos conocimos y empezamos a platicar y bueno, compartimos ahí diferentes situaciones, ¿no? Ir a tiendas de discos, ir a ferias de discos, ¿no? Todo esto, pues ver también la relación que había, ¿no? Entonces, pues Claro. para mí es un gustazo que estés aquí y platicar contigo siempre es un gusto, ¿no? No, sí, el gusto es mío. Oye, y bueno, ya ahí puse un poco de contexto, pero estas entrevistas me gusta también desenmarañar un poquito el cómo nacen los personajes y cómo nacen también las inquietudes musicales, ¿no? ¿Cómo fue para ti este primer acercamiento a la música? ¿En qué momento te diste cuenta que esto era una parte importante para ti? Pues yo creo que le debo todo al fin y al cabo a mi papá. Mi papá le gustaba mucho la música clásica. Me llevó a ver fantasía de Walt Disney a una tierna edad como de 6 años y salí de ahí con traumas que todavía no supero de la noche calva y de no sé qué, ¿no? Y también del aprendiz del brujo Con Mickey. Con Mickey Mouse y todo. Y él tocaba piano. Y una vez fue a un viaje como también le gustaban mucho los programas de radio cuando él era niño, antes de la televisión, y encontraba como LPs que rescataban todo eso. Y a mí me súper fascinaba. Y también el rock de los 50s, cuando él era chavo. Y todo eso como que, wow, está muy interesante eso. Entonces, realmente música de mis tiempos, realmente no conocí mucho por las influencias de mi papá. Y una vez me trajo un disco de 78 Revoluciones y ahí me piqué con los discos de 78 Revoluciones, los foxtrots de los años 20 y todo eso, ¿no? Y todo eso como que estaba, me imagino, en incubación hasta llegar al gringo viejo. Que además me parece muy particular porque cuando yo estaba en mis años formativos, en mi adolescencia, de la infancia a la adolescencia, escuchaba mucha música, por ejemplo, de los 60, de los 70, por mi papá también. Sí.
Y creo que cuando tienes esa edad, una parte de ti se siente ajena al momento en el que estás viviendo y estás buscando en el pasado encontrar algo con lo que puedas conectar como si fuera una especie de guía metafísica, sagrada, ¿no? Y la música lo tiene. Y la música te ayuda mucho a desarrollar una personalidad también bastante, pues, particular, ¿no? Que te ayuda como a lidiar con un montón de cosas y también como a esta otra parte muy placentera que tiene. Claro, ¿no? y la capacidad que tiene la música de despertar recuerdos que quedaban casi ya en el subconsciente, ¿no? Sobre todo ya recuerdos gratos, pero a veces no. Yo me acuerdo de un caso que a mis papás les fascinaba poner ya, El León Duerme esta noche, ¿no? Ajá. Creo que de los Seekers no me acuerdo de qué grupo. Era como de 1963 por ahí, y que me causaba pavor, ¿no? En aquel entonces. Entonces, eso sí me quedó marcado este disco, ¿no? En mi memoria. Oye, ¿y recuerdas cuál fue el primer disco que tú quisiste comprar o que ahorraste? Porque digo, además, ¿en qué año llegaste tú a México? Llegué a los 28 años en 1987. O sea que viviste prácticamente toda tu juventud en Sí, Estados Unidos. sí, Y el contexto cultural era un hervidero además de sí. todas las situaciones, ¿no? O sea, los 60, los 70 y los 80 en Estados Unidos fue como el esplendor no solo de la cultura, sino del capitalismo, ¿no? Y de cómo se volvió todo el American Way of Life, el estilo de todo lo que aspiracionalmente se Y tenía. algo muy curioso, cuando yo estaba en la universidad en los años, finales de los 70, principios de los 80, hubo un renacimiento de la psicodelia de los años 60, ¿no? De Tommy James and the Shondells, de Donovan, de los Stones, los Doors y todo eso. Entonces, imagínense, teniendo 18, 19 años, y esa música, yo me acuerdo Light My Fire cuando era chiquito en la radio, porque creo que era la única canción de los Doors que ponían en la radio, o Hey You, Get Off of My Cloud de los Rolling Stones, ¿no? Pero de ahí en fuera yo no sabía nada de eso, pero con otros chavos de mi edad, hubo un verdadero nacimiento de eso. Claro, también con la ayuda de ciertas sustancias, ¿no? Psicodélicas. Psicodélicas. De expansión de la mente. De expansión de la mente, sí. Y es por esos tiempos que eso también se quedó clavado en mi cerebro. Cuando llegué aquí a México, conocí a gente que también era de de esta etapa, ¿no? De la psicodélica y de todo, de Cat Stevens y todo lo demás. Y conocí escuchando a WFM, Comala de Jorge Bregues. Y pensé, caray, como un Pink Floyd mexicano, ¿no? Te viste amable, Sí. diciéndole un Pink Floyd mexicano. Sí. Oye, bueno, justo te preguntaba eso. ¿Tú tenías algún material entonces que durante esta primera etapa fuera importante, significativo para ti? Un disco, algo que dijeras, esto me llama mucho la atención, quiero tenerlo en mi colección, ¿no? Porque además, una cosa es esto, como la música que te está formando, y luego está esta otra parte de quiero tener esto físicamente. Sí. Yo gasté la suma cantidad en 1976 de $25 por un disco. ¿Dólares? Dólares por un disco. Era un disco de 1899 de Emil Berlin. Okay. Y tenía una canción que se llama Going Back to Arkansas, regresando a Arkansas. Y yo lo tocaba, yo lo grabé. Yo creo que era de los primeros discos que medio
grabé en cassette, ¿no? Y yo pensé, imagínese, el cantante está cantando desde 1899, ¿no? En aquel entonces era nada más 79 años, ¿no? Aún así. Pero ahora es como de casi 130 años. Además, es una canción muy particular. Sí la he escuchado y hay una versión, porque es una canción como de folk, ¿no? De folk Sí. estadounidense. Hay una versión de Charles Manson, por ejemplo, de esa Wow. canción. Y hay una canción, y hay una versión más contemporánea de una banda de psicodelia que se llama The Brian Jonestown Massacre también. Going Back to Arkansas. Going Back to Arkansas. Wow. Sí. Oye, y eso que mencionas, además, yo he también, es algo que me gusta mucho, ¿no? Y lo he expresado de un montón de maneras, pero creo que una de las formas más bonitas de preservar el tiempo y que lo convierte automáticamente en una máquina del tiempo Claro. es la grabación. Claro. ¿No? La grabación como un ente, además, que perdura y que habla de un momento específico, geográfico, social, político, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son para ti también como los momentos de grabación que tú tengas más ahí plasmados en tu memoria, ya sea de cosas que has escuchado grabadas o que tú has grabado? Ajá. O sea, ¿qué recuerdos evocan una canción o algo así? O no sé, o a lo mejor como alguna grabación que hayas escuchado, no necesariamente musical, que a ti también te haya despertado algo, ¿no? Porque está esta otra parte también, ¿no? Por ejemplo, lo que haces con el radio, por sí solo se vuelve para mucha gente un recuerdo muy específico, ¿no? Sí. Más allá de lo musical. Porque hay mucha gente sí. que siempre, que me ha preguntado, por ejemplo, ¿no? Es muy particular eso, me han preguntado en algunas ocasiones, cuando saben que trabajaba en Radio WAP, que si te conocía a ti, ¿no? Y me dicen, es que yo recuerdo al Gringo Viejo y desde hace muchos años. Y es como, pues no sé cuántos años, porque en realidad Sí. el programa sí tiene pues 23 más años, 23 años, ¿no? Pero siento que hay gente que en su mente siente que es algo que ha estado toda su vida, ¿no? No, y sobre todo lo padre que sucede desde el principio es pido donaciones de discos. Y muchas veces son gente que no han escuchado esos discos porque no tienen cómo. Y yo los pongo en el aire para que ellos puedan disfrutarlos de nuevo, ¿no? Y me imagino, quién sabe qué recuerdos les evoca, ¿no? Claro, sí, no, y justamente por eso te preguntaba, ¿no? Lo de las grabaciones, porque hay una parte muy, muy bonita de regresar a algo. Y hubo un proyecto brevemente que tuve también en Radio WAP que se llamaba El Eterno Retorno, que eran todos estos discos de mi colección. Y entonces yo grababa el programa, ponía el disco en una tornamesa que traía y hablaba de este disco. Y un poco el concepto, pues es esta idea nietzscheana, ¿no? Del eterno retorno, visto como algo no necesariamente negativo, sino que estás repitiendo una y otra vez lo mismo, ¿no? Tú estás condenado, dice Nietzsche, que estás condenado una y otra vez a vivir lo mismo, ¿no? Hasta la eternidad. Pero creo que también hay una parte muy bonita cuando piensas en cómo las cosas, a pesar de que son lo mismo, en el caso de un disco, por ejemplo, lo puedes escuchar y 10 años después lo vuelves a escuchar y aunque es exactamente el mismo material, tú eres otra persona. Sí, claro. Y entonces lo valoras de otra forma. Claro, ¿no? ajá. Entonces creo que también es una forma bien, pues bien particular de ver todo lo que estás coleccionando, ¿no? Yo tenía un rato, nada más no pasar de 10 cápsulas cuando estaba trabajando con Luis Diego y Gustavo en el conjunto de los necios, de canciones que perturbaron mi infancia. Ajá. Y yo pensé en todas las canciones que me hicieron como espantar. Y aparte de The Lion Sleeps Tonight, era Crimson and Clover de Tommy James and the Sandels. Y yo tengo un recuerdo muy, muy presente de esta canción porque tuvimos que ir al aeropuerto a recoger a mi mamá o mi papá o alguien en la noche.
y la carretera en la noche, no sé qué, y en la radio empezó Crimson and Clover, cuando era una canción nueva. Tiene Ajá. como una Sí. nota primaria Sí. como muy, tan, Sí. tan, como muy baja, Sí. ¿no? Ajá. Y el de como si estuvieran debajo del agua, ¿no? Ajá. ¿No? Y Sí. todo eso, ¿no? Como que, what the hell is this, ¿no? Yo estaba así como, y imagínate, era como, y aparte era tarde, era como las 10, las 11 de la noche. Y yo medio dormitando en el asiento trasero. Y también, yo me acuerdo, Donovan también estaba en la radio en aquel entonces, de Mellow Yellow y The Hurdy-Gurdy Man y todo eso. Y como una mente de 10 años, como asimila todo eso, ¿no? ¿Y sientes que eso de alguna manera afectó la manera en la que empezaste a consumir música? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo, escuchándolos después, pues me lleva a aquel entonces, ¿no? Obviamente ya con otra sensibilidad y todo, pero sí, como que la magia todavía está en estas canciones. Y además tiene, todo esto que me cuentas me lo imaginé perfecto, es como súper cinematográfico, ¿no? Sí, sí, se puede hacer como un video como tú sacas en el Wild Brunch, ¿no? Ajá. Estos como videos oníricos y todo, ¿no? Sería muy padre hacer algo parecido. Oye, Scott, y hay una parte también interesante que me gustaría preguntarte sobre cómo ha ido evolucionando la forma de consumo también para ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy muy romántico con este tipo de cosas, de los formatos. Crecí, de alguna forma todavía crecí y me tocó esta parte de en casa escuchar vinilos, ¿no? En mi casa había discos, había cassettes. Posteriormente, cuando ya estaba un poco más grande, pues hubo CDs, ¿no? Entonces, siento que hubo una evolución muy rápida de los formatos y que ahorita, para la gente que es más joven, ¿no? Que la gente que tiene a lo mejor de 20 años para abajo, no conocen todos estos contextos porque cuando ellos nacieron ya había internet, ¿no? Y Sí, entonces claro. ya existía todo esto del streaming. Y aparatos MP3 y todo. Exacto, y para muchos, pues lo único que hubo por mucho tiempo fueron los discos, ¿no? Tal cual los vinilos. Desde la invención de lo grabado, bueno, de los cilindros de cera, ¿no? Hasta los discos. El disco fue el rey del formato, ¿no? Y para ti, ¿cómo ha sido también toda esta evolución de formatos, ¿no? ¿Qué tanto te has adaptado? ¿Qué tanto te gustan algunas cosas, otras no? ¿El streaming lo usas, no lo usas? No, yo no uso mucho el streaming porque yo soy bueno, por lo menos para fines de mi programa, la grabación tiene que ser físicamente mío. Yo siento que estoy como invadiendo los derechos de otros, sacando cosas del internet. Entonces, para fines del programa, yo no lo pongo, aunque esté en el internet, si yo no lo tengo en cassette o en LP, no lo pongo. Y he digitalizado cassettes para escucharlos en el coche, en la compu, como y todo eso, pero son como, nunca fui cazador, por ejemplo, pero en un sentido es mi trofeo, tener una buena captura de un disco. Es como tener la cabeza, ¿no? Ajá. en la pared, ¿no? De un arce o quién sabe qué, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que también es una cosa, o sea, también te lo pregunto porque al final del día, cuando eres alguien que colecciona, coleccionas también a partir de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo tengo también una colección de archivos digitales, por ejemplo, de discos, ¿no? Que me han mandado, que he comprado, que he bajado ilegalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es una biblioteca también que es un parte como una tangente de todo lo demás que tengo físico, que al final sí quiero más, ¿no? Quiero más esta parte física. Claro. Valoro mucho más mis discos físicos. Tengo un espacio que es para mí un espacio pues casi sagrado de todas estas cosas, Sí. ¿no?
Más o menos, ¿cuántos discos tienes tú en tu colección? Yo diría como unos 500. De 78 revoluciones. Entre 78 y LPs. El LP sería menos de la cuarta parte de eso. Sí, yo porque diría además es como un sí. formato mucho más grande, el de 78, ¿no? Y que ocupa más espacio, es más delicado, ¿no? Yo me di cuenta que 10 discos de 78 revoluciones pesan 1 kilo, o 5, no me acuerdo. Y en cada disco tienes 2 canciones, entonces imagínate cuántos kilos necesitas para llenar un MP3, ¿no? Claro. O teléfono, ¿no? Y andar cargando ahí. Sí, andar. Oye, ¿qué otras cosas? Ahorita me estabas platicando que viniste a la FICOMICS, ¿no? Que es el evento que hacen aquí en el complejo, que es donde grabamos, donde está TV WAP. Y viniste a la FICOMICS, estábamos platicando un poco sobre estas revistas MAD. Ajá. Y justo ya no te pregunté más, como para que lo platicáramos ahorita. Ok. ¿Qué otras cosas te gusta coleccionar? ¿Qué otras cosas sientes que son parte ahí de lo que estás preservando o que están en tu biblioteca? Yo diría bueno, libros, especialmente libros antiguos. No tengo mucho la suerte de tener un libro que fue publicado cuando el autor seguía vivo. Yo tengo uno de Mark Twain, que sí fue publicado antes de que murió. Y otro de un poeta que se llama John Greenleaf Whittier, ¿no? Pero otras colecciones que tengo es partituras, porque antes la partitura era todo un arte, ¿no? La capa, ¿no? La portada de la partitura. Pero yo diría que mi colección más loca, que se volvió viril a través de mi página del Gringo Viejo, son aisladores de vidrio de los postes de teléfono. Ajá. Como que nadie sabe de eso en México. En Estados Unidos hay mucha gente que colecciona eso, pero aquí nadie, ¿no? Entonces, cada vez que alguien encuentra algo así, oye, profesor, mire eso, mire eso, mire eso, me están mandando cosas cada rato, ¿no? Porque saben que me va a gustar, ¿no? Y sí, hay algo de estas cosas como que son de distintas formas, distintos colores Y recuerdo que me lo habías comentado en una ocasión y sí fue para mí una de las cosas en las que dije, wow, yo pensé que yo era raro con mis colecciones, ¿no? Pero eso es algo súper, súper específico. Sí. ¿No? Que además no sé ni siquiera si todavía las utilizan, las fabrican. No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Desde los 70s. Desde los 70s. Y luego alguien que vino a reparar mi compu, también era de esos del CFA. Ajá. Y todo eso, y me trajo 50, porque se cayó un poste, o ya quitaron un poste, ya quitaron, pero tenía como 5 brazos así, y cada uno tenía como 10 aisladores, pero todos eran como no muy interesantes de los años 50, ¿no? Ajá. Pero a mí me interesan los de colores, ¿no? De todo eso. Hasta he comprado aisladores mexicanos en Estados Unidos. Y son caros porque no hay allá. O sea, existe todo un mercado para Todo eso. un mercado. Fui a un show de aisladores y tenían aisladores mexicanos, ¿no? Y eran codiciados. Además me encanta el título, Aisladores Mexicanos. Lo voy a usar para algo. Lo voy a usar, está increíble. Oye, y ahorita platicabas un poco también sobre libros, ¿no? Y sobre qué es más o menos lo que te gusta leer, qué es lo que tienes también en tu colección, ¿no? Porque ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero también por un poco por la época, ¿no? Que te tocó vivir, creo que hubo una explosión de cierto tipo de literatura. Sí, ¿no? sí. Literatura norteamericana, es interesante. Antes de mudarme aquí, yo no sabía nada de eso porque yo estudié letras hispánicas en Estados Unidos. Entonces, literatura norteamericana
llama la atención ni nada. Entonces, cuando tenía que empezar a dar clases de literatura en la Facultad de Lenguas, todo un nuevo mundo me abrió. Charles Bukowski, bueno, nunca les di Charles Bukowski a los chamacos, pero... Habría estado bien. Sí, habría estado bien, pero a lo mejor hubiera tenido una carrera muy corta, ¿no? En la enseñanza. Porque aparte yo tengo uno que encontré en el Gandhi, era un cuento de Charles Bukowski ilustrado por Robert Crumb. Yeah. Sí, increíble. A lo mejor tienes el mismo libro, ¿verdad? Tengo una, no sé si es el mismo, tengo una versión. Tiene un gato en la portada o algo así, ¿no? El que tengo se llama El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. No. Y tiene una ilustración que me gusta mucho, que además creo que mucha gente ha malinterpretado a Bukowski por diferentes ocasiones, por diferentes situaciones, ¿no? Porque también tiene alguna parte de literaria que es bastante obscena y muy divertida, pero tiene otra parte muy, muy bonita y que a mí me parece poéticamente encantadora. Y tiene un cuadro que no sé si venga en este mismo que tú tienes, en donde se está amarrando las agujetas y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y es como todo lo que dice, que se está despertando y se está amarrando. El mío es alguien que tiene un brazo largo y su puño llega a su boca. Así como, está. Pero lo interesante de Robert Crumb es un muy apasionado por los discos de 78 Revoluciones. Es uno de los nuestros. Sí, es Robert uno de los Crumb. nuestros, pero Sí. I'm not worthy, ¿no? Como que Sí. No, bueno, yo no soy digno, porque él es el superstar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate, es muy particular. Hay un documental, no sé si lo has visto, de un director que se llama Terry Zbigoff, que hizo un documental sobre Robert Crumb. Y habla sobre justo las obsesiones que tiene Robert Crumb, que tiene varias, ¿no? Una de ellas son los discos, pero también el blues y la música folclórica norteamericana de los earlys, yo ¿no? creo que casi toda su colección es de eso, de blues que nadie conoce, porque nunca llegaron a ser muy comerciales. Sí, ¿no? Tengo un disco que me regaló mi hermano, se llama Chimp and the Blues, y es una conversión entre él y otro coleccionista, y luego ponen el disco. Y he sacado varios de esos para el Gringo Viejo, porque son unas cosas que resulta que Down on Me, de Janis Joplin, es un cover de un disco que nadie conoce, ¿no? Que era además algo muy común, Sí. ¿no? En los rockeros de los 60. Robaban canciones. Robaban ¿no? canciones, los Stones, Led Zeppelin, todos ellos, ¿no? Le robaban la música a los músicos negros, además, estadounidenses, de blues de los años 20, y etcétera, etcétera. También hay un cómic de Robert Crumb que negocia con una viejita, una negrita viejita, para comprar sus discos de su colección, ¿no? Por una bicoca, ¿no? Quiere los discos y la viejita está muy contenta con lo que le da Robert Crumb y luego voltea y, no, $200 por este disco, porque nadie lo tiene, ¿no? Sí. Es la vida del coleccionista también. Son abusivos a veces. Sí. Oye, bueno, y ahorita que hablábamos también de Bukowski, ¿qué otras cosas de literatura? Porque además hay una relación muy grande, ¿no? Justo, por ejemplo, en toda esta oleada de los beatniks, ¿no? Y de toda esta como pues relación bien natural entre el jazz, ¿no? Y el blues y la literatura de Jack Kerouac, ¿no? Y de Burroughs y de todos ellos, ¿no? ¿Para ti también fue algo significativo? ¿O sí, porque yo exploraba todo para que sean más interesantes mis clases. Y vi un poco esto de la Beat Generation, pero lo que yo creo que me prendió más que otra cosa son escritores indígenas de Estados Unidos que escriben en inglés porque tienen como un concepto de la realidad totalmente distinto. El manejo del tiempo narrativo es totalmente otra cosa y me súper fascinó también.
Y además, sí, claro, debe tener una cosmovisión muy, Sí. muy real y muy particular, ¿no? En cuanto a como toda esta parte literaria, porque además, digo, tú fuiste maestro también, ¿no? De literatura. ¿Qué tanto sientes que también ha tenido una evolución hacia diferentes formatos en estos últimos años, positiva o negativa, ¿no? Siento que también se está perdiendo un poquito este rollo de leer y de comprar libros, Claro. ¿no? Ajá. Por el span de atención, porque la gente, no sé, ya no tiene tiempo, no le interesa, ¿no? Y al final hay muchos que todavía somos muy románticos de tener, o sea, yo Sí. también compro libros todavía, ¿no? Sí. Físicos. Pero yo creo que siempre hemos sido la mayoría, la minoría, perdón, la mayoría de la gente básicamente no lee mucho, o compran libros, o si leen son cosas que pueden sacar provecho como autoayuda o cosas por el estilo, o cosas sobre mercadotecnia y ese tipo de cosas. Pero nosotros los románticos hemos sido la minoría, pero sí seguimos persistiendo, ¿no? Claro. En un sentido. Porque yo me acuerdo siempre ver mi fascinación era entrar a la escuela de lenguas, ver a un chavo leyendo y preguntar lo que está leyendo. Y sí, leen Nikolai Gogol, leen Dostoyevsky, leen cosas que realmente no he leído mucho, ¿no? Sí, yo creo que siempre están ahí. Una cosa que musicalmente hablando, yo siempre vi eso que si alguien está en un idioma que no entienden, no lo escuchan, ¿no? Ajá. Si están ese es en inglés, no, yo no lo escucho, ¿no? O eso era antes de mis tiempos, no lo escucho. Pero siempre hay otros, como que, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 10 años, estaba muy de moda, yo creo que sigue siendo, el New Wave. Chavos que escuchan a Depeche Mode o Flock of Seagulls o Frankie Goes to Hollywood o los B-52s o los Talking Heads y todo eso. Sí, esto sí, y también los Beatles nunca van a morir. ¿Tú eres fan de los Beatles? Sí, sí. Hay momentos que ya me canso, pero Sí. pero Sí. pero hay un poco de todo, ¿no? También hay lo lúdico que me fascina de los Beatles. Tienen unas rolas como Eleanor Rigby. Yo me acuerdo que fue premiado con uno de los clásicos del siglo XX. Eleanor Rigby, Long and Winding Road y todas esas canciones, pero sí, el New Wave siempre me gustaba mucho. Acabo de comprar, fui a Tower Records con nuestro amigo El José Cuervo. Luis el Cuervo. Le mandamos un saludo al Cuervo. Sí, Vean saludos al su Cuervo. Sónico Gracias, también. Cuervo. Sigue lo que haces, ¿no? Y compré un disco de Falco. Ajá, alemán. Y para escuchar otra vez, después de siglos, Der Kommissar. Y, Doctor, que es Rock Me Amadeus Rock también Me tiene, ¿no? Amadeus, ajá. Pero hay uno que nunca había oído, es un choteo de London Calling, de The ¿De Clash, Clash? pero se llama Vienna Calling. ¿no? Órale, no la conozco, fíjate. Yo tampoco, y es la misma tonadita y todo, y bueno, cachitos, no todo, pero sí es la misma canción. Órale. Era bastante lúdico, y nada más como conocí nada más lo del Commissar y de Rock Me Amadeus, hay otras rolas que sí valen la pena. Es impresionante la cantidad de cosas que no nos da tiempo conocer, digo, en todo, ¿no? Pero para la gente que es apasionada de la música, Sí. es un manantial infinito, ¿no? Y recuerdo mucho, hay un documental también que está en YouTube, que lo pueden ver ahí, que se llama Vinyl, tal cual, y creo que también es de Terence Bigoff, y habla sobre la parte que no es tan linda del coleccionismo y de la gente que colecciona discos, ¿no? Y justo que hay mucha gente que es muy obsesiva. Y hay una entrevista que le hacen a un personaje en donde dice, mi meta en la vida es escuchar absolutamente todo lo que se ha grabado en discos.
¿no? Y le Good luck with that. Sí, exacto, ¿no? Es una meta tan irreal, Sí, pero al mismo tiempo me parece algo muy, muy bonito porque le da cierto significado a claro, tu vida, ¿no? claro. Un significado muy extraño, ¿no? Pero es algo que desde la inocencia te puede motivar a tener un motor, ¿no? Es el esposo de mi cuñada. Es muy etnomúsico, Musicólogo. ¿no? Ajá. Y se propuso a coleccionar por lo menos una muestra de todos los países del mundo. Ajá. Y 20 años después yo le pregunté, ¿ya llegaste vas? a coleccionar todo? No, no, no. Aunque sea una muestra, ¿no? De Egipto, de Sudán o de Taiwán o no sé. Pero no, no ha ¿Tú logrado. tienes una meta de esas? Así como decir, quiero esto, quiero como rellenar esta parte. Sí, no tanto. Ujú. Es más el disfrute. Porque yo ya llego a tener tantas cosas que me espanto y ya se queda ahí. Te entiendo, te entiendo. Yo no soy muy codicioso en ese aspecto. Sí, no, creo que llega un punto. Yo lo fui en algún momento, ¿no? Y decía, quiero tener así todo. Y Claro, después claro. me di cuenta que no. No se trata de eso, ¿no? Se trata de disfrutar las cosas. Sí. Y además esa parte tan pura que es la música, ¿no? Creo que mucha gente le falta el respeto a la música y es algo muy sagrado y muy importante, ¿no? Que hay que tenerle respeto. También otra cosa que estoy haciendo recientemente con la lectura es que antes yo nunca releía libros que me gustaban porque hay demasiados libros que no he leído. Claro. Pero una vez probé leyendo un libro que ya había leído y lo disfruté yo creo que más que la primera vez. Claro. Y ya van como cinco que he releído. Es regresar a las cosas Sí. una vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Scott, pues muchísimas gracias por venir. Se nos pasó No, de no, volada el muchas programa. gracias a ti. Siempre es un gustazo tenerte por acá y Sí. platicar. Aunque no estés en las entrevistas, siempre platicar contigo es muy, muy chido. Sí, cuando tú quieras. Aquí Entonces, estoy. Eso es todo. Scott Hadley, el gringo viejo.